La exministra de Trabajo y dirigente sindical Gloria Inés Ramírez anunció recientemente su precandidatura en el Pacto Histórico. En esta entrevista con La Izquierda hablamos con ella sobre los retos que tiene el Pacto Histórico, algo sobre la reforma laboral y un poco sobre su vida personal. Bienvenidos y bienvenidas. Todas las personas hablan de Gloria Inés Ramírez como ministra de Trabajo, exministra de Trabajo, la presidenta de FECODE, la senadora, la dirigente comunista, pero nos gustaría que tú misma nos contaras tu historia. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso de la infancia? ¿Algún paisaje, algún aroma que te recuerde en esos primeros años? De mi infancia, que yo me crié en el campo, y la verdad que fue una gran experiencia de libertad, de construcción y yo creo que de valoración de la naturaleza. ¿Cómo escogiste tu carrera profesional? ¿Qué es lo que más te apasiona de las matemáticas y de la física? Bueno, a mí las matemáticas y la física lo que más me apasiona es la lógica y su capacidad analítica. Yo siempre me enamoré, leí mucho la historia de filósofos que todos pasaron por ser físicos y desde allí entendí que la parte de la lógica es fundamental, no solamente para el sentido común, sino para entender lo que pasa y lo que va a pasar. ¿Cómo fue esa época como maestra? ¿Alguna anécdota que te haya marcado? Bueno, yo fui muy feliz siendo maestra. La verdad es que disfruté mucho con los niños y con las niñas desde todos los ciclos de la educación por los cuales pasé. Y con los niños aprendí que hay que escucharlos. Una vez en una aula de clase yo estaba dando el concepto de adentro y afuera. Y con estos chicos y chicas yo de una manera como muy de la persona que sabe todo, me arrimé a la mesa de un chico y él tenía en su plastilina una bola. Y yo le dije, pero ¿dónde está el concepto de adentro y afuera? No lo veo. Y me dice, afuera está la bola y adentro está la hormiguita atómica. Eso me sorprendió, me impactó, pero me dio una lección muy grande. Y es que hay que entender lo que el otro piensa y no lo que tú supones que él está pensando. ¿Cómo llegaste a la lucha sindical, específicamente pensando en la mujer trabajadora? Porque yo fui maestra y como maestra me afilié al sindicato de educadores, en este caso de Risaralda, y a través de ello pues vi las injusticias que se cometían y por eso di un salto importante a su dirección y empecé una tarea muy grande, porque el magisterio colombiano tiene una base social que el 70% es femenina, es de mujeres. Sin embargo, en su dirección son pocas las mujeres. Por eso el primer estudio de grado que yo hice es la participación sindical de las mujeres, una presencia a construir, porque significa que en las asambleas y en todo están, tienen la misma capacitación, porque para ser maestro hay que tener un título, ahora después de los estatutos docentes. Sin embargo, son mujeres que tienen sus títulos profesionales, pero que a la hora de encarnar los procesos de dirección no lo asumen. ¿Por qué no lo asumen? Entonces, esos cuestionarios y esos cuestionamientos son los que yo empecé a trabajar, hice una investigación y a partir de esto abrimos los espacios en las estructuras sindicales de la Federación Colombiana de Educadores para que las maestras tuvieran un espacio donde se puedan fortalecer, pero además participar activamente de la decisión de las políticas en materia de su organización. ¿Qué tantas dificultades tuvo esa relación simultánea entre ser dirigente sindical y madre? Bueno, pues tenemos que decir que para las mujeres siempre este ha sido un gran desafío, porque hay una estructura patriarcal que ha condicionado a las mujeres a que ellas tienen que llevar, si salen a trabajar, tienen que llevar consigo la carga también del cuidado en términos generales. Y esto va acompañado de unos complejos de culpa, que son las culturas y la manera como han hecho la socialización de los roles, tanto femenino como masculino en el país. Pero yo, afortunadamente, construí una relación de pareja que siempre participó activamente y dimos la oportunidad de que nos desarrolláramos ambos en las vidas, digamos, en los ámbitos que teníamos fortalezas. Es así como el hecho de yo haber podido llegar muy rápidamente al feminismo. Tuve la oportunidad de estar en el primer Congreso Latinoamericano de Mujeres. Yo era una persona muy joven. Esto me ayudó mucho para entender cómo es esta dinámica, que hay que avanzar
en los procesos de coeducación hay que preparar al ser humano, hombre o mujer, para que sobreviva, para que pueda responder por las cosas suyas y que cuando tiene una relación de pareja sea por el afecto, no porque le hagan las cosas, sino porque la disfruta. Perteneces a una generación que ha militado en el feminismo, incluso al interior de estructuras patriarcales que otrora se resistían a la participación activa de las mujeres en política. ¿Qué continúa motivándote para liderar esa lucha? Bueno, primero que todo hay que reconocer que es que el feminismo ha sido muy estigmatizado. El feminismo es una forma de pensar y una manera de vivir, donde se da un protagonismo a la mujer por ser mujer, porque el problema no es la diferencia entre el hombre y la mujer, el problema es cuando esa diferencia se convierte en una desventaja, y cuando esa diferencia se convierte en una desventaja es que aparece una discriminación, y entonces entender que las mujeres solamente tuvimos el derecho al voto en el año 1954, ¿por qué? Porque éramos mujeres, esa diferencia se nos volvió una desventaja. Solamente tuvimos derecho a la patria potestad de nuestros hijos en el año 72. ¿Por qué? Porque éramos mujeres. Hay que decir también que el feminismo ha contribuido a los procesos de emancipación. Por ejemplo, en América Latina siempre las luchas de mujeres han estado presentes en los cambios que se han dado en diferentes países. Y aquí en Colombia, las mujeres han jugado un papel fundamental en la resiliencia frente al proceso del conflicto social armado. Dentro de tus logros como senadora se encuentra, por ejemplo, la ley Rosa Elvira Celi, muy recordada pues, por su significancia dentro del contexto político del país y cómo resaltar a las mujeres dentro de todo el marco de la justicia, ¿no? Sin embargo, quisiéramos saber, además de esa, ¿cuál otra satisfacción tuviste como senadora? ¿Qué recuerdos tienes de esa experiencia? ¿Qué crees que te faltó por hacer en ese momento? Yo quiero decirles que yo empecé y de inmediato arranqué con una iniciativa que tuvimos y fue hacer la bancada de mujeres. Ese fue mi primer proceso y esa bancada de mujeres que era con todas las mujeres de la derecha, yo era la única de izquierda. Eso me llevó a que me hicieran un juicio en ese entonces en el Polo Democrático Alternativo. Y la verdad es que fue muy importante porque de esa bancada logramos hacer la primera ley importante para las mujeres colombianas, que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Esta ley es importantísima porque separó el amor, el sentimiento, de la agresión, del delito. Entonces, ese porque te quiero, te aporreo, se acaba en el país. Yo te quiero mucho, pero jamás te puedo aporrear. O te odio mucho, pero no te puedo aporrear. O sea, desbandó el amor de la violencia. Ese es un primer punto que yo pienso que es muy importante para los colombianos y colombianas. A partir de allí, yo sentí que había un vacío, porque a las mujeres las mataban. Pero cuando yo fui a buscar, mataron a Rosa Elvira Celis, yo fui a medicina legal y miré cómo estaba tipificado el delito y simplemente decía muerte en persona protegida o asesinato en persona protegida, y entonces eso realmente traslapaba las razones y las causas por las que era. Entonces yo me dediqué a la tarea de hacer la ley del feminicidio, que es la tipificación de un homicidio por su condición de ser mujer. ¿Y cómo se dice eso? Pues es la intencionalidad, pero eso se registra claramente estudiando la externalidad del asesinato. Y logramos que esta ley avanzara, logramos que se tipificara. Fue un gran desafío porque incluso muchas mujeres no la acompañaron al principio porque pensaban que debilitaban la ley 1257, que era el derecho de las mujeres a una libre de violencias, pero no, hoy en día creo que ha sido valorada en su justa dimensión y hoy podemos tipificarla como la acción de violencia extrema contra una mujer, que se mata y se asesina por su condición de mujer, y eso se muestra en los empalamientos, en las agresiones sexuales y en la manera como se dan esas condiciones. Pero además de tipificarlo, logramos que hubieran sanciones importantes, por ejemplo, que no hayan subrogados atenuantes en la condena. Logramos también que los jueces que tienen que ver con esto tengan que pasar por una formación de género, porque no cualquiera lo puede dictaminar. Y finalmente, después de todo esto, hemos trabajado también en la economía del cuidado,
yo hice una unidad con Cecilia López, la liberal, y juntas trabajamos para que la economía del cuidado fuera tenida en cuenta en el Producto Interno Bruto. Se hicieron unos estudios, se crearon unas cuentas satélites y pudimos con certeza decir el trabajo de las mujeres, ese trabajo que se hace en la casa, ese trabajo doméstico, aporta el 19.6% al Producto Interno Bruto. Eso significa que es más de lo que hace el proceso de estabilización petrolera, más que los cafeteros. Entonces, si eso es así, pues tiene que haber presupuestos para que se hagan políticas que efectivamente apoyen este trabajo de las mujeres y se pueda universalizar mucho más. Esas son leyes que a mí me tocaron bastante y creo que las disfruté y alrededor de eso muchas mujeres organizadas que creo que le aportamos al país. Sobre la reforma laboral, 2 capítulos quedaron pendientes: derechos colectivos y contrato agropecuario. Como sabemos que eres una defensora de estos 2 puntos, quisiéramos saber cuál será tu estrategia para actualizar los derechos sindicales y asegurar trabajo digno en el campo. Indudablemente lo que nosotros buscamos con la reforma laboral, recuerde que tienen 3 capítulos: principios, el derecho individual y el derecho colectivo. El derecho colectivo es una gran paradoja que hay en este país, que el empresariado, que hace parte también de representación en la OIT, allá está de acuerdo y los defiende, pero cuando viene aquí al país se opone totalmente. Nosotros lo que buscábamos era que al Código Sustantivo del Trabajo se vincularan todas esas sentencias y todo lo que hay en materia de avance del derecho colectivo. Por ejemplo, el derecho de huelga. En Colombia el sector público no tiene el derecho de huelga, está negado. Una de las tareas que nos queda es cómo vamos a fortalecer para que el derecho de huelga se haga una realidad. Tenemos artículo de la Constitución Política Nacional y creo que nos toca con el nuevo Congreso hacer esa tarea para poder decir que en Colombia no solamente hay libertad sindical, sino el derecho de asociación y que pueda haber negociación. Lo segundo de esto es la negociación multinivel. Yo logré dejar un decreto que cambió el 160, que es el 243, para que haya negociación y esa negociación sea multinivel. A eso le tiene mucho miedo el empresariado. Yo la verdad no entiendo por qué. Porque aquí en el Urabá, en el sector bananero, se aplica la negociación multinivel. Y esto es fundamental para que el sistema de pesos y contrapesos opere en el mundo del trabajo. Quedamos con esa tarea porque, si bien es cierto, hoy los convenios de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad, también es cierto que en Colombia no se han desarrollado a profundidad y que esta será una bandera que seguiremos trabajándola adelante con todos los sectores trabajadores y trabajadoras y con la potencia que nos da esta reforma laboral. Y la otra gran tarea que tenemos es claramente cómo acabamos de formalizar. Recuerden que en Colombia hay un problema estructural, que es la generación de empleo y la informalidad. Para la estructura del empleo, he dicho con claridad, y esto lo sostuvimos con el presidente Gustavo Petro, el empleo es una política integral del gobierno, no es de una cartera en particular. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ir hacia la generación de empleo, pero un empleo que cumpla también con otro postulado, que es que el trabajo es un derecho fundamental. Esto lo he resumido yo en que queremos que haya empresas muy fuertes, muy sólidas, muy consolidadas, pero sin precarización laboral. Yo lamento profundamente que el Congreso de la República no haya permitido que pasase el contrato agropecuario y el jornal agropecuario. Estas son 2 figuras muy importantes para que el campo se formalice. Tengan en cuenta que en Colombia 5 departamentos pagan en el campo un salario mínimo. 7 departamentos pagan entre el 60 y el 80% del salario mínimo. Y el resto todo está por debajo del salario mínimo. Eso nos demuestra que el campo no ha sido justamente lo mejor tratado, que los campesinos no han tenido esas oportunidades. Pero quiero expresar que en la reforma no quedó el artículo, pero quedó un literal. Y con ese literal estamos trabajando para que el Ministerio de Agricultura abra esa posibilidad y empiece a reglamentar para que los campesinos también puedan hacer
uso de estos derechos. Y esperamos que el próximo gobierno, con un nuevo Congreso, podamos darle todas las garantías al campo colombiano, porque yo he dicho, sin campo no hay paz. Y si no hay justicia social en el campo, tampoco este país va a avanzar. Vamos por la soberanía agropecuaria, por la seguridad alimentaria, pero también por la reforma agraria, que nos permita que no solamente haya tierra para el que la trabaje, sino que tenga un acompañamiento técnico y un apalancamiento financiero. Yo creo que esas son las políticas que tenemos que fortalecer claramente para que Colombia pueda seguir avanzando hacia el camino del cambio. ¿Te gustan los animales o las plantas? ¿Has tenido alguna mascota? Me gustan las plantas. Los animales me gustan, pero no en mi casa. Okay. ¿Qué música te gusta? ¿Te gusta bailar? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Escuchas música cuando trabajas? Sí, a mí me gusta bailar, claro que sí, me gusta bailar. Me gusta la música también. Y tengo algunas canciones que son de mi predilección, por ejemplo, El Sapo Cancionero. Me encanta porque es una melodía muy linda y su letra, yo pienso que es muy icónica, de sueños y esperanzas. Y sobre todo nos dice que para vivir la vida hay que vivirla con una ilusión, porque si no sería muy triste. Así es que para mí es muy importante la canción de las simples cosas, porque siempre estamos buscando lo grande y resulta que es en la simplicidad de los días, en la cotidianidad, donde están también los grandes amores y desamores y los detalles que le cambian la vida a las personas. ¿Cuál es tu libro favorito? Bueno, hay varios libros que a mí me encantan. Realmente, pues ahora para leer, el tiempo que tuve fue muy poco, porque es leer sobre todo lo que a usted le toca leer, códigos, temas. Pero ya, digamos, a nivel personal, a mí me gusta mucho La Vorágine. Me parece que es la construcción, no solamente de los valores de la conquista y colonia de este país, sino que nos permite asumirnos la necesidad de trabajar con la naturaleza, que deforestar y dañar no es lo que es útil a la especie humana. Esos son como los elementos centrales que a mí me gustan. ¿Tienes algún pasatiempo? Si es así, ¿logras hacerlo en medio de las correrías políticas? Bueno, a mí me gusta nadar y trato cada vez que tengo la oportunidad, nado. ¿Qué lugar tiene el amor en tu vida? ¿Con tu compañero, con tus hijos, con las camaradas, en general, con la gente que ha estado siempre en tu vida? Para mí es muy importante, sobre todo vivir con alegría y entusiasmo y vivir los momentos. Son fundamentales porque la vida es un ciclo y tú no lo puedes retroceder. Lo que se vivió, se vivió. Yo siempre digo, a uno nadie le quita lo bailado. No podemos aflojar, apenas estamos floreciendo. ¿De dónde vino la inspiración para esta hermosa frase? Bueno, ese es en el contexto de que me escribieron unas personas, unas compañeras me escribieron y me decían, pues si no se cansa uno de tanto trabajar, de toda esta cosa, del momento, de cuando me hacían todas esas críticas, y les dije, no, compañeras, justamente estamos en un momento donde por primera vez hemos llegado a un gobierno. Ya sabemos lo que estamos conociendo el Estado, pero tenemos la oportunidad y sabemos que sí se puede. Entonces, si ya empezamos esta ruta, no es el momento de aflojar, es todo lo contrario. Hay que seguir avanzando porque empezamos ya a florecer. Ya el país se dio cuenta que hay otras formas, que hay otras teorías, que hay otras posibilidades. Y desde ahí nosotros tenemos justamente el reto y el desafío de seguir floreciendo para que seamos un jardín completo y con ello lograr los cambios que este país necesita. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.